Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Y voy a leer unos versos, vamos a orar y después vamos a compartir este mensaje que se llama Moisés, influencia extraordinaria. Moisés es un hombre de una influencia extraordinaria. Entonces, si me acompañan, vamos a ponernos de pie un momento. Hebreos capítulo 11, vamos a leer los versículos 23 al 29 de esta maravillosa carta que hemos estado estudiando. Bueno, hemos estado estudiando el capítulo 11. Dice la palabra de Dios así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra que es poderosa para edificarnos. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, y esta tarde queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a la verdad, que toque nuestros corazones, que abra nuestras mentes, que podamos escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros oídos y, Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Y, Señor, tú transforma corazones, tú confirma, tú consuela, tú trae ánimo en esta tarde, porque conoces a cada uno de los que estamos aquí. Señor, oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Una de las cualidades que vemos en Moisés, dice la palabra de Dios, que era el varón más manso de toda la tierra. Vemos a este hombre a través de la escritura y en el libro del Éxodo, cuando salieron de Egipto y durante toda la travesía por el desierto, nos damos cuenta que este hombre era un hombre sumamente paciente, ¿no es verdad? Sin embargo, Moisés no siempre fue un hombre paciente. Moisés se adelantó a los planes de Dios y tuvo que aprender grandes lecciones a través de diferentes circunstancias. Moisés había sido un hombre impaciente. ¿Usted es un hombre o una mujer impaciente? Usted a veces se adelanta a los planes de Dios. Usted a veces piensa que ya tiene la solución y que puede correr, adelantarse y hacer esto o aquello, y después se da cuenta que se equivocó, y después a veces culpamos a Dios, y Dios me dijo que hiciera esto, y a lo mejor es verdad, Dios te dijo que hicieras eso, pero Dios todavía no era el tiempo. Y vemos la impaciencia de Moisés en que él, siendo un hombre influyente, siendo el hijo de la hija del faraón y viviendo en el palacio del rey, teniendo una influencia importante, pero al mismo tiempo ser hebreo, habiendo sido criado por su madre con autorización de la hija de Faraón, sabía que él era hebreo, pero vivía como príncipe y le dolía que su pueblo estuviera en esa circunstancia, y se quiso adelantar al plan de Dios y dijo: yo los voy a liberar a mi manera. Y el problema que se encontró fue que mató a un egipcio, y después el faraón lo quiso matar y tuvo que huir. Y aquí encontramos entonces que Moisés, obviamente él no tuvo una vida fácil desde su nacimiento, ¿verdad? Su infancia fue complicada. Sin embargo, escuche, aunque su infancia fue complicada y nació en medio de circunstancias dificilísimas, Dios tenía un propósito. Y a través de las circunstancias por las que pasó Moisés, Dios lo preparó para algo
que Dios había preparado. Él sabía que a través de todas esas circunstancias Moisés finalmente iba a ser un hombre que iba a traer una gran bendición a todo el pueblo de Israel. Se iba a cumplir el propósito de Dios, se iba a convertir en el gran liberador, se iba a convertir en el gran libertador, se iba a convertir en el gran profeta que el pueblo de Dios hasta ahora, el pueblo judío hasta ahora reconoce. Ahora, todas estas circunstancias pudieron haber desanimado a Moisés, ¿no lo creen? Vivir en medio de una circunstancia difícil, tal vez lo vamos a ver un momento más adelante, sufrir una crisis de identidad. O sea, soy hebreo pero vivo en la casa de los egipcios, hablo el lenguaje de los egipcios, hablo el lenguaje de los hebreos, fui educado en las ciencias, pero también mis papás me educaron en la tradición de lo que somos como judíos. Y sin embargo, todas estas circunstancias Dios las estaba preparando para que a través de sus dificultades, a través de sus fracasos, a través de todas estas cosas que le sucedieron a Moisés, el propósito de Dios se cumpliera en la vida de Moisés. Ahora nosotros podemos ver la vida de Moisés claramente en 3 etapas. Si quieren notar, estas 3 etapas de la vida de Moisés son interesantísimas. Los primeros 40 años aprendió a ser un hombre grande, viviendo como el hijo de la hija de Faraón, viviendo en el palacio, siendo educado de acuerdo a la sabiduría de los egipcios. Este hombre 40 años pasó en el palacio del rey aprendiendo a ser grande. Pero los siguientes 40 años Moisés tuvo que aprender a ser humilde, yendo al desierto, huyendo del Faraón y teniendo que convertirse en algo despreciable para los egipcios. Ser pastor era lo más despreciable para un egipcio. Y Moisés, ya después de estar en las mejores universidades y en el palacio de Faraón, ahora estaba en el desierto pastoreando ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro. Moisés se convirtió en un pastor asalariado de su suegro y aprendió en esos 40 años humildad. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, pero los últimos 40 años de su vida aprendió a ser un siervo del Dios Altísimo. Qué maravilloso, ¿verdad? Un hombre tan privilegiado que llegó a lo más vil para convertirse en un siervo. ¿De quién les habla esto? Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no le importó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa, la historia de Moisés es una historia maravillosa que nos habla no solamente de lo que Dios hizo en Moisés, sino que también nos apunta hacia el libertador, hacia el Salvador, hacia el Señor Jesucristo. Y lo que nosotros leímos aquí en estos versos del 23 al 29 de Hebreos 11, si usted se dio cuenta, hay tres versículos que contienen la palabra vieron o miraron o tuvo la visión. ¿Cuáles fueron estos 3? El verso 23 dice, porque vieron que era un niño precioso, hablando de los padres de Moisés. Después dice que Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa, y después dice que se mantuvo como viendo al invisible. Y quiero que a través de estos 3 verbos que encontramos aquí, de ver o mirar o ver, veamos 3 aspectos de la vida de Moisés, de la influencia de Moisés. En primer lugar, Moisés fue influenciado por sus padres,
porque tuvieron una visión impresionante de este pequeño niño. En segundo lugar, Moisés pudo ser un hombre de influencia porque vio algo que muchas veces nosotros no vemos, y dice aquí que vio las recompensas. Se mantuvo porque estuvo viendo las recompensas, puso su mirada en las recompensas y no en los placeres temporales de la vida. Y en tercer lugar, se sostuvo viendo al invisible, la presencia de Dios, los padres, la recompensa y la presencia de Dios. En primer lugar, vamos a ver la influencia que tienen los padres. Nosotros encontramos en Éxodo capítulo 1 las circunstancias en las cuales Moisés vivió. Y nació, recuerde, el pueblo de Israel a través de Jacob y de José, que fue vendido a Egipto, se convirtió en el segundo después de Faraón, era el primer ministro de Egipto, y los mandó traer, y ahí habitaron por 400 años. Pero el Éxodo capítulo 1 nos dice que se levantó un faraón que no conocía a José, es decir, que desconoció lo que José había hecho, vio al pueblo de Israel que se había multiplicado y dijo: estos, si siguen así, nos van a invadir. Haga de cuenta, bueno, ¿para qué digo? Ya iba a hablar de Trump, pero no voy a hablar, ya dije de todas maneras. Y entonces dijo: vamos a hacerlos esclavos. Y entonces los hicieron esclavos, pero como se seguían reproduciendo, dijeron: vamos a matar a todos los niños que nazcan. Todos los niños que nazcan, y le dijeron a las parteras: cuando atiendan a una mujer que sea judía y que tenga parto, si es niño, mátenlo; si es niña, déjenla viva. Y estas parteras tuvieron temor de Dios y no mataron a los niños. Los estaban echando al río Nilo para que los comieran los cocodrilos. Y sin embargo, estas parteras, dice la Biblia, que temieron a Dios. Y cuando nació Moisés, escuche, nació en medio de un pueblo esclavo y un pueblo condenado a muerte. Ahora, hay una cosa bien importante que la palabra de Dios, podemos aprender de la palabra de Dios acerca de Egipto, de Faraón y de las similitudes que hay con la vida cristiana. Porque Egipto, para el creyente, representa el mundo. Porque Faraón representa Satanás. Y porque esa esclavitud que estaban en Egipto representa la esclavitud al pecado. El Señor Jesucristo dice: todo aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. Si el Hijo los libertare, entonces podrán verdaderamente ser libres. Jesucristo vino a salvarnos y a liberarnos, así como Moisés vino a liberar al pueblo de la esclavitud. Y vamos a aprender cosas maravillosas de lo que sucede. Escuche, nosotros estamos esclavos al pecado cuando nacemos, y estamos sujetos a muerte, porque la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros estamos igualitos que Moisés, esclavos al pecado y además condenados a muerte. Sin embargo, aquí dice la palabra de Dios, cuando leemos el capítulo 11, versículo 11, 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron del decreto del rey. Imagínense, cuando nace Moisés, dice la Biblia que sus padres lo vieron como un niño hermoso, vieron en él algo. Ahora, déjame decirle una cosa. Cuando aquí habla de vieron en él, y esta palabra, un niño precioso, la palabra precioso no se refiere a una belleza atractiva. A veces los niños cuando nacen más bien están feitos, ¿verdad? Nacen todos. Aunque no lo crea, yo un día fui bonito cuando era niño. Pero generalmente cuando los niños nacen, sobre todo si como mi nieto, cuando él nació estuvo no sé cuántas horas mi hija en parto, y cuando nació parecía Rocky, ¿no? Después de la pelea, tenía los ojos hinchados, la cabeza deforme. Yo dije: qué bonito niño. Ya después se compuso, gracias a Dios. Pero cuando sus padres lo vieron, no es que lo vieran hermoso de rostro, ni bonito de físico, ni ay, mira qué bonitos ojos azules, o ay, mira su cabello rizadito. O sea, la palabra que utiliza ahí para precioso no quiere decir bonito,
quiere decir un niño valioso, un niño con porte, un niño con señorío, un niño con valor, un niño con importancia. Fíjense qué impresión, qué visión de estos padres al ver a sus hijos. Y qué tremendo es hoy que nosotros, mucha gente no ve a los niños con importancia, ni con valor, ni con porte, ni con señorío, sino los ve como un estorbo, los ve como algo que les va a afectar económicamente, y entonces mejor deciden abortarlos y matarlos. Pero la palabra de Dios dice que en medio de circunstancias tan difíciles, aun cuando ellos mismos corrían peligro de morir, sus padres lo vieron con ese valor, con esa importancia, con ese porte, con esa señorío, y entonces corrieron el peligro de dejarlo escondido en la casa, de tratar de esconderlo. Ellos vieron en Moisés una posibilidad impresionante, la posibilidad de ser un hombre para la gloria de Dios, un gigante espiritual. ¿Qué es lo que vemos nosotros en nuestros hijos? Incomodidad, retos. Claro, todos nuestros hijos son retos, pero comience a verlos con una visión diferente. Comience a ver a sus hijos o a sus hijas como hombres y mujeres que van a impactar su generación para la gloria de Dios. Pastor, ¿por qué ponemos luces y por qué la música así? ¿Por qué no volvemos únicamente a los himnos? Los himnos son maravillosos, gloria a Dios por los himnos, pero hermano, ¿le gustaría que su nieto viniera a los pies de Cristo? Si usted no tiene la visión de ver a sus nietos a los pies de Cristo, vamos a continuar con los himnos, vamos a continuar siendo tradicionales. Gloria a Dios, digo, a mí me gustan los himnos y me gusta hasta la corbata, me gusta, no tengo problema con la corbata. Pero para las nuevas vamos a ver la importancia que tiene alcanzar a las nuevas generaciones para Cristo. Y veamos en ellos señorío, porte, y no nada más crítica, mira nada más que greñudo, mira ya se puso tatuaje, mira nada más, véalo con porte y con señorío. Comencemos a ver a las nuevas generaciones para la gloria de Cristo. Y además estos hombres tuvieron valor. Amiram y Jocabed, que son los padres, si no sabía, aquí están dos nombres para sus hijos, ¿verdad? Amiram, ¿cómo se va a llamar el niño? Se va a llamar Amiram, el papá de Moisés, y Jocabed, la mamá de Moisés. Estos dos hombres, estos padres, además tuvieron valor porque no les importó arriesgar su vida. Así es que en primer lugar consideraron valioso a Moisés, y en segundo lugar lo criaron con valor porque ellos estaban poniendo sus vidas para salvar a su hijo. Y déjenme decirles, se necesita valor para ser cristiano, se necesita convicción para ser creyente, se necesita convicción para decir yo soy un seguidor de Jesucristo, porque muchas veces por temor a lo que van a pensar y van a decir de mí, yo dejo y no digo que soy cristiano. Me acuerdo de esa mujer que entró a trabajar, que vino a la reunión de oración, ¿verdad? Y le dijo a los hermanos, por favor oren por mí, porque el viernes tengo una entrevista en esta compañía, y ustedes saben que en esa compañía no aceptan a los cristianos, y siempre y a los pocos que ha habido los han perseguido. Entonces oren por mí porque voy a ir a pedir trabajo en esta compañía. Entonces la iglesia dice, Señor, te pedimos por la hermana para que se dé trabajo. Pasó el viernes y 3 meses pasaron y nada, y 6 meses pasaron, y qué pasaría con la hermana. Y un día se aparece en la reunión de oración y, hermana, gloria a Dios, qué bueno, hemos estado orando por usted, díganos cómo le fue con la entrevista del trabajo. Dice, ay no, pues gloria a Dios me la dieron. Dice, y hermana, pero qué pasó. Y dice, no, todavía no saben que soy cristiana. Para ser cristianos se necesita convicción, se necesita compromiso. Los papás de Moisés estuvieron dispuestos a la muerte para salvar a su hijo. ¿A qué estamos dispuestos nosotros para nuestros hijos?
¿Para qué estamos dispuestos nosotros para el mundo que se está perdiendo? Hay cada vez un peso más grande en mi corazón por la gente que se está perdiendo. Y gracias a Dios por Alan, que él dijo, mi corazón está en las misiones y el evangelismo, y prefiero dedicarme a las misiones y evangelismo. Y aunque tenga que dejar a un lado, bueno, no dejo a un lado, pues, tenemos a Isaac que se va a hacer cargo de los grupos de conexión, pero necesitamos como iglesia comenzar a sentir esa carga por nuestra sociedad, por nuestra comunidad y por todas las personas que se están perdiendo y que no conocen a Cristo. Y necesitamos convicción, necesitamos valor y necesitamos compromiso. Y ya no le hago más así porque no soy pentecostal. Ay, no es cierto. Pero me dan ganas, hermano. En segundo lugar, no solamente vemos la influencia de los padres por la visión que tuvieron los padres, sino dice algo tremendo. Moisés tuvo que pasar por las circunstancias más difíciles. Escuchen. Y aquí vemos la influencia que tuvo, que dice aquí la palabra de Dios, que se mantuvo su mirada puesta en la recompensa antes de escoger los placeres temporales de la vida. Escogió el sufrimiento, escogió dedicarse e identificarse con el pueblo de Dios antes que, qué impresionante estas palabras. Hubo un momento en la vida de Moisés que como príncipe de Egipto obviamente quiso hacer justicia a su manera. Él era el príncipe de Egipto y salió un día y ve a un egipcio maltratando a un judío. Y él había sido criado. Si usted lee Éxodo capítulo 2, se va a dar cuenta que fue criado por su madre, es decir, lo pusieron en esa arca con brea, la pusieron en el río Nilo, su hermana Miriam lo fue siguiendo de lejos, y aquí vemos la coincidencia. Algunos dicen coincidencia, otros dicen no hay coincidencias, hay diosidencias. La palabra de Dios y la teología se refiere a providencia. Sale la mujer, la hija de Faraón, escucha al niño llorando, lo saca, lo ve y dice, ay, es un niño de los hebreos. Se acerca a Miriam y dice, ¿quieres que te consiga una nodriza para que te lo cría hebrea, para que te lo críe? Ah, sí. Trae a la mamá de Moisés y le dice, tómalo, y cuando ya esté destetado me lo traes. 4 o 5 años vivió Moisés con su mamá y con su papá, con la autorización de la hija de Faraón. Entonces pudieron criarlo, le enseñaron hebreo. Tú eres hebreo, mijito, no se te vaya a olvidar el español, el hebreo. Tú eres hebreo. ¿Qué circunstancias tan similares a las de muchos de nosotros, verdad? Mijito, tú eres hispano, no te voy a olvidar el español, ¿verdad? Y tenemos ese gran reto. Y ahí digo, yo espero que no pase mucho, pero yo conozco gente que se avergüenza de ser hispanos y que a sus hijos no quieren que se mezclen con los hispanos, que vayan a pensar. Entonces les dejan de hablar en español y los niños no hablan en inglés, no hablan más que puro inglés. Qué bendición tenemos de que puedan hablar 2 idiomas, que puedan vivir entre 2 culturas. El problema de Moisés es que yo creo que llegó un momento que sentía todo confundido. ¿Qué soy? ¿Soy hebreo o soy egipcio? Soy hebreo. Imagínense los años de adolescencia. ¿Qué hablo? ¿Qué les hablo? ¿Hebreo o les hablo en egipcio? Entonces, qué circunstancia tan difícil para el pobre Moisés. Pero escuchen, llegó un momento en la vida de Moisés que él tuvo que decidir. Y él tuvo que decidir y dijo, ¿qué voy a hacer? Yo sé que soy hebreo, me duele cuando el pueblo de Israel está sufriendo. Lo que voy a hacer es, voy a decidir por Dios. Voy a decidir identificarme con el pueblo de Dios. Y entonces dijo, el chapulín colorado, ¿no? Salió a defender al pueblo de Israel. Desgraciadamente no era el tiempo de Dios. Por eso decimos, Moisés fue impaciente y se quiso adelantar al tiempo de Dios. Claro, Dios en su providencia utilizó todas esas circunstancias para finalmente cumplir su plan. Así es que si nosotros nos hemos adelantado a los planes de Dios, escuche, Dios es misericordioso, no lo ha desechado, continúa el trabajo en usted, y aún en esas circunstancias difíciles por las que usted ha atravesado, Dios va a cumplir su propósito en usted. Lea el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oh Dios, no desampares la obra de tus manos. Y Dios no va a desamparar la obra
de sus manos. Él la empezó, dice Filipenses 1, Él la va a concluir, creo que es 1:8 también. Lo que Él empezó, Él lo va a concluir. Y entonces lo que hace Moisés es renunciar, escuche, renunció al prestigio. Moisés desechó el prestigio de ser el hijo de la hija de Faraón para identificarse con el pueblo de Dios, para identificarse con los hebreos. Y además no solamente eso, escuche, cuando él hizo esto, hizo lo que el Señor Jesucristo le pide a todo discípulo de él. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? No oigo. Primer paso para ser discípulo de Cristo: niéguese a sí mismo. ¿Qué? ¿No se equivocaría el Señor? ¿Cómo que niéguese a sí mismo? Mira Moisés. Moisés podía ser hijo de la hija de Faraón, vivir en el palacio, tener sus carros, ¿verdad? Su Ferrari, lo que él quisiera, viajar por todo el mundo, pero dice la palabra de Dios: niéguese a sí mismo. Y entonces Moisés dejó eso y escogió sufrir. ¿Quién en su mente sana escoge el sufrimiento que el privilegio? La Biblia dice: Moisés escogió el sufrimiento. Escuche, no solamente renunció al prestigio, sino que además renunció a los placeres, antes que los placeres temporales de la vida. Moisés se dio cuenta de algo que a Salomón le costó mucho tiempo. A Salomón le costó mucho tiempo, se dedicó a los placeres y a la riqueza, y después dijo, al final de su vida llega diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, yo ya eché a perder mi vida, ya hice todo esto, pero aprendí algo, y lo que aprendí es el temor de Jehová. Aprendí que hay que mejor hacer la voluntad de Dios y no dedicarse a los placeres. Y Moisés dijo, rechazó los placeres de la vida. Escuche, algo entendió Moisés, que la palabra de Dios nos dice, fuimos creados, en Colosenses 1 dice que fuimos creados por Él, por Jesucristo, y para Él. Si fuimos creados por Él y para Él, nuestro corazón nunca va a estar satisfecho hasta que no tenga a Jesucristo en nosotros, hasta que no vengamos a Él. Vamos a buscar la riqueza y no vamos a tener satisfacción. Vamos a buscar el placer, no vamos a encontrar satisfacción. Vamos a buscar el prestigio y no vamos a encontrar satisfacción. Y ahí estaba Moisés en su palacio con sus carros, los sirvientes, los viajes, el dinero. Sin embargo, no estaba tranquilo. Y tal vez nosotros venimos aquí a este país para buscar y buscar y buscar y buscar dinero, 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 y el dinero se vuelve el Dios y no estás tranquilo. Escucha, lo único que va a traer tranquilidad a tu corazón va a ser la presencia de Jesucristo en tu vida. Lo único. Ahora, ¿qué va a pasar con mis riquezas? ¿Las tengo que dar? Yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor Dios te quiere llamar para su servicio, a lo mejor Dios te quiere llamar a ser misionero, a ser pastor, a ser misionera, a ser esposa de pastor. Dios te quiere llamar, o escucha, a lo mejor Dios te quiere utilizar para influenciar al mundo, tener un negocio que da gloria a Dios, para ser una persona, un hombre que sabe hacer negocios y que con sus negocios trae gloria a Dios. Pero si nosotros no tenemos una vista muy corta solamente para hacer dinero en lugar de traer gloria a Dios, estamos muy cortos. Lo que sostuvo a Moisés siempre fue que él vio la mirada, él puso su mirada en la recompensa y vio más allá de los placeres efímeros, temporales de esta vida. Si nosotros tenemos una correcta visión de lo que Dios quiere hacer en nosotros y para lo cual Dios nos ha llamado, Dios va a traer grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y dice también en el verso 26 que no solamente dejó, voy a leerlo, dice la palabra de Dios, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, su sufrimiento, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
Entonces ya vimos que dejó el privilegio de ser hijo de la hija de Faraón, dejó los placeres, pero también deja las riquezas, los tesoros de los egipcios. Despreció los tesoros de los egipcios porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Ahora, obviamente no fue sencillo para Moisés el dejar todas estas cosas. ¿Usted cree que no tuvo luchas? ¿Usted cree que no tuvo segundos pensamientos? ¿Usted cree que cuando ya estaba en el desierto allá pastoreando las ovejas de Jethro, no comenzó a decir qué locura, qué hice? Allá lo tenía todo. ¿Usted cree que no pasó por eso? Yo creo que sí, como cualquier ser humano a veces tenemos esas dudas, esas luchas. Pero tal vez cuando el momento estaba más difícil, ¿se acuerda de Juan el Bautista? Estando en la prisión, manda a sus discípulos, dicen, vayan y díganle, pregúntenle a Jesús si Él es el que tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y llegó con esa duda en un momento en medio de las circunstancias difíciles. Allá estaba Moisés en el desierto pastoreando ovejas. ¿Qué va a pasar? Cuando de pronto vio una zarza ardiente. Ah, caray, ¿por qué no? ¿Qué está pasando con esa zarza? Y se acerca, y cuando se va acercando escucha una voz que le dice, Moisés, quítate las sandalias de tu calzado, o el calzado de tus pies, porque estás pisando tierra santa. ¿Se imagina? En medio de sus circunstancias, en medio de sus dudas, de pronto tiene una experiencia maravillosa con Dios. Y entonces encuentra la presencia de Dios en su vida. Y esto es clave en la vida de Moisés, y esto es clave para cualquier persona en esta tarde. ¿Usted ha tenido un encuentro personal con Dios? Usted ha tenido la duda, usted ha pasado por circunstancias difíciles, usted tal vez fue criado en el Evangelio, sin embargo no ha encontrado satisfacción, usted tal vez dice, bueno, yo ya conozco, o tal vez usted ha estado dudoso todo este tiempo y no sabe qué va a pasar, no se siente tranquilo, sigue en los placeres, sigue buscando las riquezas, pero en su corazón hay vacío y no hay un sentido de propósito en su vida. Esta tarde, escuche, hay una zarza ardiendo que se quiere encontrar con usted, y una voz que le dice desde la zarza, acércate, quítate las sandalias de tu calzado, porque estás en tierra santa. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jehová y tengo un propósito para ti. He escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Te acuerdas hace 40 años los quisiste sacar? Sí, Señor. Bueno, ahora los vas a sacar. Ahora, cuando Dios tiene un propósito para ti, cuando Dios te llama, ahí empieza. Pero Señor, yo una vez ya intenté y no funcionó, porque lo hiciste en tus fuerzas. Pero vas a ir y vas a hablar con Faraón. Señor, yo sé que tú sabes todas las cosas, pero nada más te voy a recordar, soy tartamudo. Moisés, ¿quién le hizo la boca al hombre? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto que tenemos cada uno de nosotros para decirle a Dios, espérate tantito, Dios, a mí no me escojas, ahora sí, Señor, escoja a cualquiera menos a mí, yo soy el menos indicado? ¿Cuántas veces he pasado por esa, Señor? Yo soy el menos indicado, a mí no. Pero Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, y Él te va a llamar, y cuando Él te llama, Él te va a sostener. Y dice la palabra de Dios que Dios sostuvo a Moisés en medio de sus dificultades. Escuche, llegó el momento en que en medio de su discusión con Dios le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Dice, pon la vara en el piso. Y puso la vara en el piso, ¿y qué pasó? Se convirtió en una culebra. Dice, ahora levántala por la cola, y la levantó. Y queda, ahora era una vez más la vara. Y le dijo, Moisés, yo soy Jehová, yo soy el que te está mandando, y esa vara que tienes va a representar mi poder, así es que vas a ir y vas a hablar. Pero Señor, no sé hablar, no te preocupes, tu hermano Aarón va a hablar por ti. Así que tú no te preocupes, tú obedéceme. Y tomó la vara, y esa vara, escuche, esa vara de Moisés, en Éxodo 4:20 se le llama la vara de Dios.
Y dijo, y tomarás en tu mano esta vara, Éxodo 4:17, con la cual harás señales. Y Moisés fue y se enfrentó a Faraón, y nosotros sabemos la historia, cuando dijo, ahora no los voy a decir quién es Jehová, yo ni siquiera lo conozco, vete de aquí, le pone más trabajo a los pueblos israelitas, aquellos se quejan, ¿a qué vinieron? Cuando solo estábamos mejor, váyanse de aquí, no nos molesten, déjenos, así como estoy, así estoy bien. ¿Alguna vez le han dicho eso? Así como, a mí déjame así, yo así estoy bien. Déjame que te enseñe la vara de Moisés. Y ahí fue y golpeó el Nilo, se convirtió en sangre, le pegó al pueblo, se convirtió en piojos, y comenzaron las plagas hasta que los hechiceros de Egipto no pudieron más contra lo que Dios estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios que porque Moisés se sostuvo viendo a quién. No es una contradicción, es un oxímoron, ¿no? Como dicen acá, viendo al que es invisible. O sea, se sostuvo viendo al invisible. Dios le había hablado, Dios le había dado su palabra, y ahora que estaba delante de Faraón, se sostuvo viendo al invisible por la palabra que Dios le había dado. Y así hizo estas señales, y así salió de Egipto, y así sacó a todo el pueblo de Egipto. Y cuando llegó al Mar Rojo, de pronto el pueblo otra vez, ¿para qué nos sacaste? Ahora ya nada más tenemos aquí, nos vamos a morir todos. Allá por lo menos teníamos un lugar donde morir, teníamos sepulcro. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo que estén quietos y que vean la salvación de Dios. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué clamas a mí, Moisés? ¿Te acuerdas que cuando tuvimos el encuentro te hice una pregunta? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Esta vara. Dice, Moisés, levanta tu vara y haz camino donde no hay camino. Escuche, cuando nosotros venimos a Cristo, hay una promesa: el Espíritu Santo en la vida del creyente, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a hacer testigos. Usted tiene el poder, así como Moisés tenía esa vara, usted tiene el poder de Dios en el Espíritu Santo en su vida, tiene la palabra de Dios, tiene las promesas de Dios, tiene la fe que Dios le ha dado. Y cuando no haya camino, escuche, ¿qué va a hacer? Confiar en la palabra de Dios y hacer camino donde no hay camino. Confiar en que Dios tiene su plan y su propósito, y Él va a cumplir su propósito. Y escuche algo tremendo, que esto apenas en la mañana que estaba repasando el mensaje, de pronto el Señor trajo iluminación a mi vida. Y dije, ¿what? ¿Cómo dije? ¿What? Escuche, ¿cuántas veces había leído que Moisés levantó su vara, Dios mandó un viento, se abrió y era como roca, como una columna del lado derecho y del lado izquierdo, y el pueblo pasó? Gloria a Dios. Cualquiera dice, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué dice la Biblia? Y después Faraón y todo su ejército comenzaron a pasar en medio del mar. ¿No es verdad? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Tremendo, le dice: Moisés, levanta tu vara y cierra las aguas. Escuche, nosotros comenzamos ciclos y no los terminamos, no los concluimos. Comenzamos algo y los dejamos a la mitad, y otra cosa y a la mitad, y otra cosa y a la mitad, y nunca cerramos nuestros ciclos, nunca terminamos la obra. La empezamos y ahí la dejamos, y vamos a otro proyecto, y nos empezamos otro proyecto y no lo terminamos, y otro proyecto, y así tenemos 15 proyectos que ninguno hemos terminado. Dios le dijo a Moisés: cierra tu ciclo, Moisés. Y cuando él volvió a cerrar, a levantar su vara, el agua vino y destruyó a todos sus enemigos. Qué maravilloso es Dios. Extiende tu vara, no solo para abrir, sino para terminar tus ciclos. Ahí apúntelo, Éxodo 14:26. Ahí está. Levanta tu vara y que el mar se cierre y destruya a tus enemigos.